Muy buenas a todos, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a The Raven. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal y también a esta serie, tanto si lo estás disfrutando en estos momentos en directo por Twitch como si lo estás viendo en diferido por YouTube. Muchísimas gracias por apoyar esta serie y también por creer en Juegos Perdidos. Recordad que para ayudar al canal, aquellos que estáis en YouTube, es muy sencillo, le dais un pequeño like y os suscribís para que estéis al corriente de lo que se va subiendo tanto por aquí por YouTube como también por aquí por Twitch en directo. Y por supuesto esto es una serie que, como bien recordáis, la estoy disfrutando con mi compañero Álvaro. Muy buenas, joven. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pues muy bien, por aquí de vuelta de vacaciones, aunque vosotros en YouTube no lo veáis seguido. Llevamos 3 semanas sin jugar a este juego, así que eso implica que perdonadnos porque hay Estamos cosas. Sí, súper verdes. sí, eso es. Si estuviéramos jugando otro juego diríamos que vamos a manquear un poco, pero Mm. como aquí no se puede, seguro que hay un montón de datos que se nos han ido olvidando. Yo he ido tomando algunas notas, pero hay cosillas que seguro que nos olvidamos, así que si estás en YouTube y lo estás viendo y ves que nos equivocamos, pues yo qué sé, ponen comentarios. Tenos Eso es, paciencia. aparte de tener paciencia, pues puedes poner en comentarios: no, Álvaro, Cortés, estáis equivocados, esto era así, tal, tal, tal. Ujú. Y los que estáis en Twitch, si nos veis alguien por Twitch, pues nos lo decís en directo, en el chat, También, por supuesto. por supuesto. Pues vamos a intentar recordar qué es lo que teníamos que hacer. Pegó un pequeño giro, bueno, un giro bastante chulo la historia. Recordar que casi que a mitad de juego, podríamos decir, o a Mm, mitad del segundo capítulo, nos enteramos de quién supuestamente es el cuervo. Al final es el mayordomo, de casualidad. correcto. El mayordomo siempre es el malo de la película. Y fue una grata sorpresa el que tuviéramos que ahora manejar a Adil, que era el que supuestamente robó la gema en Londres y el que en principio es el que está haciendo todo el trabajo sucio. Pero es que todavía ha sido mayor sorpresa el hecho de que Adil esté enrollada, enrollado esté con Patricia Meyers, que Ujú. supuestamente es una actriz, pero bueno, que al final están compinchados los dos para robarle las joyas también al cuervo. O sea que es que esto se enrolla mutuamente uno con el otro. Sí. Más o Pues menos en síntesis esa es más o la menos idea. por ahí, por ahí. Por ahí Entonces andan ahora los estamos tiros. rememorando, viviendo con otros personajes, cosas que ya habíamos visto Eso es. con Zellner, Ujú, con el agente, ujú, cosas que también habíamos medio intuido con Adil, y ujú. ahora estamos pues con Patricia en el camarote de la baronesa, que todavía está viva, ¿vale? Sí, Todavía no ha muerto. en este momento está viva y nosotros estamos en su camarote porque supuestamente tenemos que robarle la joya e intercambiarla por una falsa. Eso es. Ahí lo extraño es que según el plan que tiene tanto Adil como Patricia es hacerle este cambiazo y que no se entere el cuervo, pero es que resulta que el cuervo es el que nos ha dado la gema falsa, así que son cosas que incongruencias totalmente, pero bueno. O algo nos estamos perdiendo, Sí, también puede ser. o bueno, o por favor, explicárnoslo. Entonces, independientemente de eso, estamos en un punto en el que tenemos que hacer un puzzle que nuestro colega Álvaro decía que sabía cuál era la resolución, pero Más o el menos, sí. juego nos obliga a preguntar a los pasajeros. Así que nada, vamos a hacerlo. Un saludo, Alberto, gracias por pasarte por aquí. Bueno, Hola Alberto. vamos a recordar, Hola Tom. vamos a recordar el puzzle, exactamente lo que teníamos que hacer. Ahí está. Eso es. Examinar la hojita. I've copied the hints into my diary. Maybe someone on board can help me to figure out at least 3 of the 4 symbols. 3 de los 4 símbolos. Entonces es una combinación. If only I knew 3 of the 4 symbols, I could easily guess the last. But whilst I don't know at least 3 of them, I can't go any further. Claro, no nos deja hacer nada. Y bueno, yo algunas cosas de las que se ponen ahí, si le das a examinar, ¿puedes darle a examinar a la pista? Arriba. Ahí.
I've hojita. copied the Eso. hints into Sí que my lo ha copiado en diary. el diario. Maybe Ah, está en el diario. Hay algunos de Entonces, esos símbolos que yo reconozco y que sé más o menos lo que son y que podría intentar averiguar con el código, porque ya vimos que la copia en el diario, pero ¿dónde la has copiado, Patricia, hija? ¿En secreto puede ser? secreto es esto. Pues no sé dónde la has copiado, Pone muchacha. tiroteo en la bodega, el asesinato. ¿Cómo se llama esta mujer? Se hacía llamar Patricia, esta es Patricia. pistas, pruebas, museo, mi papel. Patricia Meyers. Pero aquí no está. Bueno, pues nada, pues dice que lo ha copiado, pero luego no lo podemos ver. Pues nada, pues. Unas cuantas Oh, notas. Me ha costado menos. Pero tarde o temprano irá por el premio gordo. Nada. bueno, pues nada, pues El ya algo juego, así el juego, como siempre, nos trolea. como tampoco, o nosotros no lo sabemos dónde anda o tal, porque no lo sé, como tampoco nos deja tocar nada del mecanismo, pues bueno, da un poco igual, pero bueno, si iba a decir más o menos cuáles las que yo tenía un poco clara, la firma el anagrama como firma Durero y demás, que es el tercero, esa A y esa D, pero como han decidido que pues ya está, pues vamos a preguntar y chimpún. Espero que no nos haga falta realmente consultar luego dicho diario para ver los símbolos, porque o no sabemos dónde está Ya estoy o pasando no. todas las páginas. Pues no Ya, está. No está en ninguna parte. pues nada, sigamos y ya está. No podemos hacer otra cosa. Pam, 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 pam. Y es que aparte, siempre que dice que ha apuntado las cosas en el diario, luego no. Pues que, claro, como el diario es conjunto, Claro, es todo lo mismo, es tendría que ser de conjunto, otra manera, hay pero una bueno, mezcla, tendría que ir por personaje, ¿no? Aquí claro, una algo especie así. de, O claro, que cada uno tuviera su propio diario. claro, como una especie de marcapáginas y entonces Eso vas es. Pero poniendo bueno, uno, otro. Mi papel, Patricia y se acabó. Pues qué guay. Bueno, pues nada. sigamos, ya está, no queda otra. Eh. Vale, I'd vamos a... prefer to lock the door. Someone could come in and catch me at any moment. But it's important not to leave a trace. Inch absolutely cannot find out about us. Apuro, I Carlos. must hurry. Pues no hay que saber ir, hay que abandonar la... No. Uy, va. Adiós, adiós. Este no es el mayordomo. No parece, ¿no? Puede ser... Ah, mira los guantes. ¿Sabes quién es? Pues el doctor, ¿no? El doctor. Es muy probable que fuera el doctor. That was close. Me se mira al armario. What on earth is going on here? I don't like that. Is someone else after the eye as well? But even if that is the case, what does the audio tape have to do with it? I can't let it get to me. I have a job to do. Es la cinta que luego va a sonar los disparos. Acuérdate que está. Sí. Sí. Lo estaba preparando ya el amigo, ¿eh? Entonces a lo mejor sí que era el mayordomo, ¿eh? Sí que era el mayor... ¿Cómo? El que pone la cinta para los disparos, ¿quién es? ¿El médico o el mayordomo? Ese supuestamente es el médico. Fue el médico, ¿no? Vale. Médico. Es que el mayordomo también lleva guantes, ahora que me estoy dando cuenta, ¿vale? Pero Sí, lo que pasa es que el mayordomo va de negro. va de y negro, va sí, de sí. blanco. Sí. Tienes razón. A los que estáis en el chat, no sé cómo lo escucháis. ¿Lo escucháis alto, bajo? Eso, dale un punto más. Yo lo escucho bien, ¿eh? Bueno, yo creo que el volumen de las voces también está medianamente bien. Vale, pues... Deslizar la silla bajo el hueco. Ah, vale, para coger. Qué curioso. Oye, pues si se ha subido encima de la silla, ha dejado una marca de zapato. Vale, esto es importante. I'm here to steal one of the most valuable jewels in the world.
not to swipe the contents of handbags. Luckily, I don't have to go through all these suitcases. Inch has been traveling with this woman through Europe for months. I almost feel sorry for him. Almost. Ok. Maybe it was a steward who checked whether everything was ready for the Baroness's nightly rest. Whoever it was, I should leave as fast as possible before someone comes back. Vale. Aquí tenemos la joya falsa, el destornillador improvisado y el collar. Bueno, pues en teoría lo que tenemos que hacer es hablar con la peña y a ver qué nos dicen. Sí, de momento es lo que parece. Tenemos aquí, supuestamente tiene que estar el... Sí, están aquí ellos hablando, ¿no? Sí, siguen aquí. Este es el que nos puede dar algún detalle de arqueología. Sí, creo que la primera Nefertiti, me parece. Everything there is to know about Nefertiti, but he might also realize that I was in his museum in London. I'd better not talk to him. Vale. Professor Lucien could, but he might... No, es el mismo. La intención que teníamos era hoy, bueno, intención, no, porque no sabemos exactamente cuánto le queda al juego, pero con esto último parece que se va a alargar. Pero bueno, yo tenía la ilusión de terminarlo. Pero creo que no. It seems Está like difícil, Dr. ¿eh? Gebhardt Además was hoy able to tenemos, wrestle vamos himself pillados de away hora. from his work, but he still doesn't seem to be very relaxed. Quite the opposite. And why won't he go to the saloon? Dr. Gebhardt, getting some fresh air? Oh, you could say that. Nefertiti, el Guernica. Pues sí que no nos cortamos. Claro, Do esas you cuatro know eran the las... Egyptian queen Nefertiti? Yes, there is a famous bust of her. Really? Tell me more. No, I am sorry. I do not have time for that. El Guernica. Does Guernica mean anything to you? Now listen, young lady, I do not know what they told you, but just because I am German, I am not responsible for the crimes of my government. Crimes? What are you talking about? We obeyed orders, just like everybody else. Now leave me alone. Vayatela. Do you know what the monogram AD stands for? What? A capital A with a small d below it. Yes, I do. Will you leave me alone if I tell you what it means? You know. It is not just any monogram. It is the first. Albrecht Dürer, a German artist, signed all his works with it. He was the first artist to sign all of his work with a monogram. It was not common to do so before then. Are you sure? His wooden engravings were, and still are, printed billions of times in Germany. Billions of times. You're exaggerating. Not at all. His work appears on German marks. And what? That's enough. I told you what you wanted to know. Please, leave me alone now. Ah, vale. Dr. Gebhardt? Yes? Que me dejes en paz. Ah, mira, me faltaba este, claro. Buonarroti. No idea. Don't know him. But Try your luck somewhere else and leave me alone, please. Thank you. I ought to Pues be going. Buonarroti Thank es el God. apellido de Miguel Ángel y no la Tortuga Ninja, el de la Capilla Sistina. Miguel Ángel Buonarroti. Hay una serie, ¿no? De Miguel Ángel en Amazon. No sé si has visto ¿Era de algo. Miguel Ángel o era de, O Leonardo, de Da Vinci? Leonardo. Era de Da Vinci, sí, Da sí. Vinci, perdón, es verdad. Sí, sí. No la he visto.
Westmacott? Yes. I hear you're well versed in Egyptian history, Lady Westmacott. Can you tell me anything about Nefertiti? A queen. The main wife of Akhenaten. Did she have a favorite animal? What a strange question. I, just heard that they really adore cats in ancient Egypt. Well, that's true, but I don't know whether Nefertiti had any special affinity for animals. Recuerda que cuando se leyó la supuesta carta de suicidio del médico, Sí. la cámara estaba constantemente mirando a la abuela. Sí. Y ella mirando a un lado a otro, así como... Does Sí. Guernica mean anything to you? Why are you asking me all these strange questions? I'm curious. How shall I learn if I don't ask? Pick up a book. Toma. Cómprate un libro, concho. Are you interested in art? Not really. I'm more interested in real life, in people. So, you don't know Albrecht Dürer? Just because I'm not interested in art doesn't mean that I'm ignorant. Como tú. What can you tell me about him? Books, my dear, books. In them, you'll find the answers to all your questions, even the most foolish ones. I bet you don't know anything about him and you just want to cover it up. Toma ya. Ah, you want to appeal to my honor. Too obvious, I'm afraid. Vaya tela, macho. Joder, hija, la señora es un poco subnormal, también te digo, ¿eh? Es muy borde. I saw a sea- sign in Venice. It said Buonarroti. Do you know what it means? I'm sorry, I don't speak Italian. May I take my leave? You may. ¿Me puedo ir ya? Sí, De verdad. vete. Es que también hace un papel de tonta que le viene bastante bien, ¿sabes? Sí. Y si le preguntamos a ella, sería un puntazo que nos lo contara todo, ¿eh? The Baroness seems to have a reason to celebrate. She's downing one glass of champagne after another. Ah, bueno, es verdad. Acuérdate que la baronesa escribió un papel Sí. y en el papel ponía como que es... Sabía quién era, ¿Quién era algo. el asesino. El asesino, pero no sé si se refería al cuervo o se refería a otra cosa. Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a ver. He's sweating profusely, burst capillaries and a sweet odor. I hope the crew doesn't take the captain for a role model, and that they stay sober for the rest of the trip. ¿What? Pues sí que... Estás tú muy pendiente de esas cosas, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a salir, porque aquí no vamos a rascar nada. Y aquí tampoco. Pues casi que bajamos. Ah, bueno, sí, bajamos. Y no queda mucho más. Subir escaleras. Mirar revistas, a lo mejor en la revista hay algo. Maybe the art mira, magazine will ahí help está. me with the symbols. Como había dicho lo de los libros. Indeed. An article about the different works of art and how they survived the Second World War. And there's also a picture of the bust of Nefertiti. The unique Egyptian work of art was 1913. Permission to export to Germany. Second World War. Safe at the Reich Bank. Then a bunker. And then a salt mine. Prevented from shipping the bus to the United States. Back in Berlin since 1956. Very glad. Blah, blah, blah. Soon in the Egyptian Museum of Berlin and hopefully someday in a reunified Berlin on the Museum Island. Okay, so the bust of Nefertiti is located in Berlin. Berlin. Berlin! The bear! The Berlin bear! There's a bear on Berlin's coat of arms. Nefertiti, bear. That's it.
¿En I serio? have to find out where the other works of art are located and which animals are associated with those cities. Now I know what to look for. It'll be child's play. Eso creo que no te lo esperabas tú tampoco, ¿no? Un poquito pillado por los pelos. Un poquito, no. Vamos, hombre, no fastidies. Cuando ha dicho lo de Berlín ya y se ha puesto a hablar de Berlín, sí que he dicho, vale, el oso de Berlín, pero por la Berlinale, por el festival de cine de que dan un oso allí en Berlín. Pero no, Que no hay de ningún primeras no hubiera asociado a Nefertiti con Berlín. Bueno, y no a ver si es que a lo mejor en el escudo de Berlín, dependiendo, tú ten en cuenta que aquí aún no ha caído el muro de Berlín, no sé, que a lo mejor hay la Berlín capitalista, puede ser que a lo mejor tuviera ese escudo. ¿Se refiere a eso? Sí, no, que el escudo de Berlín tiene un oso, hoy también. Bueno. Vale, Pero, hoy también. pero que lo que no había asociado es que había que asociar, valga la redundancia, Nefertiti con el lugar donde se encontraba el busto de Nefertiti o donde iba a encontrarse. Que lo más lógico hubiera sido es Nefertiti gatos, por ejemplo. Claro, ¿no? algo que tenga que ver con Egipto, ella. con Pero Egipto. bueno, vale, luego ya cuando se ha puesto a decir Berlín, he dicho, vale, pues ya está, pues entonces es el escudo de Berlín. Que sí que tiene un oso Que y bueno, hoy día es muy no sé, rebuscado, aún así. es un pelín, Legrand is pero an bueno. important part of our plan. He's the one who'll arrest Inch in the end. But there's still a lot to do before that happens. Sí. Pero de nuevo, lo que decíamos durante todo el juego, llega ella a la conclusión simplemente porque nosotros hemos The pulsado una doctor is revista, upstairs. no hemos tenido que He hacer probably nada locks para the llegar a door. la conclusión. O sea, que Yes. podíamos haber sido nosotros los que, no sé, tuviéramos que buscar, no sé, te lo da todo hecho, vamos. Sí. Es que no. Y cuando te tiene que dejar probar una combinación, que sería lo más lógico que te dejara probar, no te deja. Pero ahora te lo da todo hecho. Pues esto es para alargar el juego de una manera artificial. Durero, pues yo que sé que será durero. A lo mejor es un caballo por el grabado que tiene del jinete y no sé qué. Es que Durero tiene un montón de grabados, pero Ni Miguel Ángel. Entonces, Miguel imagínate. Ángel, pues Miguel Ángel, algo de la Capilla Sixtina, no lo sé. Algo que vuela, o el David o Moisés, como tampoco nos ha dejado ver qué hay Sí. dentro de los estos, pues no tengo ni idea. Y el Guernica, pues supongo que será un caballo. Supongo, por el caballo que sale en el Guernica, Sí, si eso son todos sí. animales. Eso tiene sentido. Pero no lo sé. Lo que pasa es que no tenemos muchas opciones más con quien hablar. Mira a ver si te deja ir al camarote y poner algo ya. Ha dicho con que supera 3, vale, puedo sacar el cuarto. Entonces que bueno, que si no damos 4 no pasa nada, pero bueno. No. It doesn't make sense whilst I don't know at least 3 of the animal symbols. And I'm Vale, o sea not que no going nos to... deja ir tampoco. Vale. Bueno, pues nada. por lo menos no hace el rollo de bajar y luego decir... Sí, "Ay, sí, no sí, sé sí, nada". me parece bien, me parece bien. Pues a ver, si no podemos hablar con nadie, tiene que ser a través de Libros. objetos, libros o cosas. Mm. A ver, vamos a fijarnos bien en las cosas que hay. Con el capitán no te deja hablar, ¿no? No, Hemos no, dicho. The lady is not a fan of shallow conversation, which I shouldn't talk to her unless I have something serious. Voy a entrar en mi camarote por si acaso. Estoy mirando los cuadros que hay detrás, pero no, los cuadros eso no tienen nada que ver. Vale, a ver en el camarote si hay... Ah, el Adil este Adil, In the shower. I found the secret compartment. Oh, brilliant. And the jewel? I'm working on it. Eso, gritar un poco más que no se entero vecino. ¿Te has robado ya la joya de la baronesa? Estoy en ello, un momento. Y eso teniendo en cuenta que da camarote con camarote, da con la... Sí, con con la menos baronesa. mal que estaba medio borracha. Que aunque estuviera allí durmiendo la mona, tampoco... ¿He escuchado a alguien que quiere robarme? No, eso estaba usted durmiendo... Sí, era un sueño, Pues vaya.
I don't like wearing hats, but they do fit. And I have to admit that the day in London when we shopped for Patricia Mayers was a lot of fun. Examinarme a ver si tiene algo. I always try to carry as few personal items as possible. If my things are ever searched, they won't reveal my true identity. Ajá. A ver si alguien sabe algo. Oye, Adil. Adil, ¿te suena de Yes. algo? Hombre del camarón. I almost got caught in the Baroness's cabin. What happened? I don't know. A man came in and I just had time to hide under the bed Maybe it was a steward who came to clean the cabin? and turn on a tape recorder in the cupboard. Huh. Maybe it was Inch. He wanted some music? There was nothing on the tape. It was playing, but I didn't hear anything. Something is rotten here. Don't bother your pretty little head about it. Swap the eye and hurry back. I've got a surprise for you. I don't think your surprise will really surprise me. The secret compartment is secured with a combination lock. Is there any way in? Not without leaving evidence. I need the combination. Are there any hints? A memory aid consisting of several works of art. There are animals on the lock. Vale, ya está. The works of art might hint at specific animals. You don't say, genius. I've already got that far. About the combination, Yes? Guernica. Sounds Spanish, doesn't it? Yes, it's a city in the Basque region. Does it have a heraldic animal? Or maybe the region has one? I don't know. I've never been there. I just know it because the city was bombed by the Nazis during the Spanish Civil War. Nazis? In the Spanish Civil War? Well, not officially, of course. At the request of General Franco, his friends from Germany reduced a defenseless city to ashes and rubble. Picasso immortalized the bombing in his famous painting. Really? Is it on display in Spain? Silly. As long as Franco is in charge, he won't allow that. Where is it? Oh, no idea. Paris, maybe? mira, es curioso Picasso eso. lived there for a long time. Maybe doesn't help me much. Entonces no tiene por qué ser un caballo, ¿eh? Si realmente tenemos que buscar animal de París, no tiene que ser un caballo, pero vamos, no creo que haya que buscar todo, no sé. Mira, la creación de Adán de Buonarroti. Buonarroti's Adam. Who's that? Buonarroti, seems familiar somehow. To me as well, but I don't know why. No, I have no idea. I don't know him. Someone must. I'll be going. Don't waste all the hot water. Never. De todas maneras, el Guernica no estuvo en París nunca, ¿eh? Bueno, este ha dicho que puede ser que a lo mejor está París, Vale. París, Estuvo Londres, en creo que ha dicho París, Londres, algo así me parece que ha dicho. Estuvo en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA de Nueva York, realmente, hasta el 81. Claro, porque Picasso realmente él vivía allí, ¿no? Él estuvo exiliado y él luego después se afincó en Estados Unidos, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Me suena por la peli, no por otra cosa. No sé, yo sé que vivió en París mucho tiempo, pero no recuerdo justo en esta época, no sé dónde estará. Intentar preguntarle otra vez a este a ver si... Dr. Gebhardt? Yes? Have you ever heard of a Picasso? That's enough. I am saying this as politely as I can. Please leave me alone now. We can discuss these unimportant things tomorrow, if it is really necessary. I ought to be going. Thank God. Gracias a Dios. Son muy bordes, tío, son muy bordes. A lo mejor a Lady sí que me lo permite. Lady Westmacott? Yes. Y ahora, ¿qué te pasa? ¿Qué tripa se te ha roto? A ver, muchacho. Dice Anton Jakob, dice que según la Wikipedia de Guernica sí estuvo en París en el 37, durante la Exposición Internacional de París. O sea, Sí, que estuvo, bueno, pero que no estuvo allí de por vida. pero o sea, que estuvo mucho luego tiempo. de los años 40 estuvo durante mucho tiempo en el Museo de Arte de Nueva York hasta que se llevó a España en los Sí, 80. claro, yo entiendo que una cosa es que lo expongan durante 4 o 5 días. Sí, que hombre, en la seguramente- exposición universal, claro, sí, sí. Que seguramente que habrá estado en un montón de museos así, seguramente. Sí, Habrá sí, estado sí, en sí. Londres, en el Cairo mismo, lo mismo también habrá estado, quién sabe. It must be exciting to meet Yeah. all the world's famous and powerful people.
I stay away as far as possible from high society. Too shallow. Too boring. But some of them must be exciting. Have you ever met Picasso? They told him he's a genius so often that he actually started to believe it himself. But his paintings are impressive. Guernica, for example. Well, it certainly is big. Sí, es I have to grande. give him that. Didn't he have to flee from Spain? Yes, from the fascists, but not just him. Many of his paintings as well. If I remember correctly, Guernica is currently on display in the Museum of Modern Art in New York. He bequeathed it to a future Spanish republic. And until then it stays in New York? Yes, it's been there for years now. Fíjate. Ya, pues ya sabemos. Lo mismo es un águila, ¿no? Estados Unidos, águila. Supongo. Si Have vamos you por ahí. ever been to New York? For the love of God, what would I do there? We have the original York in England. That's quite enough for me. So, you don't know the heraldic animal of New York? No, probably an eagle. It's all eagles Well- over there. May I take my leave? You may. Claro que pues. ¿Ves? Un águila, ¿no? Por aquello que los americanos son mucho de las águilas. Vale. Bueno, pues quería pensar, ¿eh? Que la Sí, sí, asociación, vamos. que la asociación de la combinación fuera. No lo hubiese sacado ni de coña. Vamos, vamos. De primeras. Luego a lo mejor si hubiese encontrado algo de asociarlo con el lugar, puede ser, pero... Pero con el lugar, no estamos hablando con el lugar donde se realizó el cuadro, sino No, el no. lugar donde se está exponiendo. O sea que eso es Sí. rebuscadillo, ¿eh? Llegar a esa conclusión es rebuscadilla. Vamos a ver si me deja. Me da a mí que no. 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 It doesn't- Me sigue faltando el Buonarroti, ¿sabes? Con los datos que nos han dado, nos falta todavía el Buonarroti. Pues a ver, si hablamos si es el lugar y hablamos de la creación de Adán, que es la Capilla Sistina, está en Roma y por tanto Sí, sí. supongo que será la loba de Roma. Ah, sí, los supongo, lobos, claro, los lobos. supongo, no sé si el Vaticano tendrá su propio, o sea, el escudo del Vaticano creo que no sale ningún animal en el escudo como tal del Vaticano, Ujú. pero vamos, eso es lo que yo diría. Si estamos yendo por dónde están, ¿eh? Sí, de todas formas, allí tiene que aparecer un logo. Uno de los dibujos tiene que ser un logo. Sí, sí. Supongo. Seguro. Lo que pasa es que como allá no nos deja verlo, pues. Y como tampoco dice que ha hecho un dibujo y luego resulta que no aparece el dibujo, pues. Pero bueno, tan inteligente que dice que es Alex y todas estas cosas, no saber dónde está la Capilla Sistina también es un poco, en fin, Sí, bueno, sí, bueno. ok. Bueno, ella dice que le suena Buonarroti, pero no sabe quién es. O sea que entonces. Eso lo hacen aposta. Ya. Claro, porque si no dijera, vale, es Miguel Ángel, vale, pues Miguel Ángel Italia. Italia, Roma, o Florencia, o yo qué sé. O alguna cosa así, ¿no? Llegaría a cierta Ya. conclusión. Y estoy bajando aquí por si acaso en la revista. The bust of Nefertiti. Vale. Maybe one of the crew whiled away the long nights at sea building the model. Only someone with a lot of time and a love of the original could build such a thing. ¿Dónde podemos coger algo que tenga que ver con...? Pues... A ver, si bajamos a la bodega, si nos deja. Podría ser una opción. Podría ser una opción ir a la bodega. No. Adiós. Venga, hombre. Ahora, venga, va. Ya ha subido la escalera, pues ahora bajarla otra vez. Mira, aparte hace un saltito y todo. Mira qué feliz que es. Ah, pues no podemos bajar la bodega. Qué mal. Con lo grande que es el barco, tío. Y hay 4 personas contadas. ¿Dónde está? Voy a ver si le puedes... Bueno, no te va a dejar preguntar nada, No, aunque no, no sea mira. de Nefertiti. No. yo no, mira. Ya lo veo. No es ni... Ni interactuable, vamos.
Sí, ni interactúas. Examinar pasarela. Practicality was definitely placed ahead of design here. I guess the Lydia regularly docks at harbours that don't have their own gangways, and rather than make the passengers climb ladders, they opted for the less beautiful alternative. ¿Y qué aporta eso como dato? Es decir, bueno, Yeah. en fin. Como que queda feo. Esas cosas que hay encima de la mesa. No, es que aquí no hay nada, ¿sabes? Es que aquí... La otra mesa, la que está a la izquierda, perdón. No, aquí. Me he confundido. ¿Qué ves esto, no? Aquí no hay nada. Esos documentos, nada, no se puede coger nada, no se puede ver nada. A ver, por favor, tío, o sea... Es que también hay poca gente, o sea que tampoco... A ver si ahora me deja hablar con... Ahora sí que me deja hablar. Hello, Captain DeCanty. Joder. Miss Myers, how nice to see you. You look beautiful. We missed you at dinner. I was in my cabin. I didn't feel very well. Oh, I hope you're feeling better. Bueno, venga, va. Lovely concert, wasn't it? You only heard the end. It was really wonderful. All the more curious that Lady Westmacott embarrassed Mr. Kreutzer like that, don't you think? I have no idea what got into her. They say she's a difficult person, but maybe it's the privilege of famous people to be a bit strange from time to time. When I was still a young sailor, Enrico Caruso was a passenger on our ship, and he... I think she's fascinating. She's achieved so much, and all by herself. Lady Westmacott, oh yes, that's true. The most successful writer in the world. Do you know any more about her? Everything. I'm her biggest fan. What do you want to know? Es que, ¿te acuerdas? Si te acuerdas, había un detalle que tenía que ver con un supuesto hijo. Y yo no sé si se refería a un hijo de Lady Westmacott. Y luego después, la muchacha que hace de enfermera con el pequeñajo, me parece que es, Sí. ¿es su hija? ¿O es su nieta? Es la que la cuida, ¿no? La que la no cuida. sé. Sí, no Me da- sé si hay una relación de parentesco. Sí, es que me suena algo de eso que se descubrió. Lo del hijo y tal, y todo eso era el violinista, ¿te acuerdas? Que el violinista también decía que venía de una buena familia y que no la habían apoyado, ¿te acuerdas? Sí. Y que yo dije, a ver si el violinista va a ser el hijo de la señora, Ujú. pero no, Le pilla un poco no, mayorcito, le pilla un poco... no recuerdo exactamente. O un Where's she nieto from? o algo así. Who were her parents? Her father was a wealthy British salesman. Her mother died in childbirth. She had an outstanding education, but was a lonely child, they say. Her father was away on business most of the time. I know how she feels. For many years, my father's career was also more important than me. Don't say that, my child. Your father paid for the life you now live. Did Lady Westmacott's father marry again? Yes, a woman 15 years his junior. She didn't really care for the child. She was something of a high society lady. She made the headlines with her antics more often than the family would have liked. Nunca se sabe, que si esto es en plan novela de Agatha Christie, esto pega unos giros que no te esperas, ¿sabes? And her novels. How did she come to be a writer? In interviews, she always mentions her French tutor, who encouraged her to write when she was a child. After some poems and short stories, she began to write detective novels with great success. The rest is history.
The experts are arguing whether she or Shakespeare has sold more books. Although she doesn't receive the same deference. That's true. But her books are much more innovative and extraordinary than people generally give her credit for. A ver, no me compares a esta señora con Shakespeare, por favor. Bueno, pues eso es para marcarse ahí un gol. Vamos. And what does an elderly lady like her want in Egypt? I couldn't really say. She was there many times with her husband, an archaeologist. He died a long time ago. I heard something about a reception at the Egyptian Museum. Yes, for the eyes of the Sphinx. Or rather, for the eye. But I don't think she'd go to Cairo just for that. She usually stays away from official events. Didn't participate in the literary scene either. Always stayed as far away as possible from high society. Probably because of her stepmother. Es curioso, que nos empiecen a contar historias así para no dormir. Sí. Is it true that you're a war hero? Mm-hmm. In 2 world wars. That tells you how old I must be. You're as old as you feel. Oh God, I hope not. Aren't you feeling well? You shouldn't burden your pretty little head with the dark thoughts of an old man, my dear. Eso, que está enfermico. If you don't feel well, maybe you should take it easy. I'm afraid if I take it easy, it'll kill me. You seem to be a pessimist. Fatty liver, asthma, gallstones, jaundice, gout, shingles, hemorrhoids, varicose veins, circulatory trouble, knee problems, pulmonary embolism, gastritis, migraine, neuralgia, tinnitus, rheumatism, pleurisy, thrombosis, and constipation. Those are what's been diagnosed so far. My body is a curse. Oh, I didn't mean to. I'm sorry. Forgive an old man. I didn't mean to shock you. No poco. You're still the captain of this beautiful ship. They couldn't just get rid of me, so they stuck me somewhere where I can't make trouble anymore. Don't say that. This ship runs fine without me. The crew knows what to do. They don't need me. They don't want me. Captain! I'm sorry. I don't know why I'm burdening you with all of this. Forgive me, eh? I'd like to rest for a while. Soon enough it'll be time to head back to the coalface, eh? What? ¿En serio? Captain DeConti? Yes? Pero me dejes así, muchacho. An old seaman like you must surely have been to New York, right? Aye, aye. My usual territory is the Mediterranean, but I've crossed the Atlantic many times. It's always a great moment when the Statue of Liberty appears on the horizon. You wouldn't happen to know the heraldic animal of New York. No. Maybe an eagle? Lo que dicen todos, vamos. Sí, pero no te lo dan como hecho, o sea que entonces lo mismo no te lo da tampoco como hecho. Sí, pero no lo sé, lo que quiera el juego, porque... Do you know Sí. Albrecht Dürer? Yes, an artist. Not bad. But he has his weaknesses as well. For example? For one, he wasn't Italian. That's a pity. You can say that again. At least he lived in Italy for a while. What else can you tell me about him? I once overheard an argument on board between a German and a Spaniard about who elevated the woodcut to an art form, Albrecht Dürer or Alberto Durero. Anda. Eventually, they realized they were talking about the same man. Ha! Albrecht Dürer is called Alberto Durero in Spain? That's right. Don't ask me why. Porque se traduce y ya está. Idiota, igual que Miguel Ángel es Miguel Ángel y no Michelangelo. Una tontería, de verdad. Buonarroti. No entiendo. That sounds Italian, doesn't it? Pero es que los ingleses son You muy can estirados say para that esas cosas. again. Buonarroti is the name of the greatest artist Es of all Michelangelo. time. Michelangelo Buonarroti, who most people only know by his first name,
Just imagine, one man, an Italian, achieves perfection in all 3 movements of graphic arts. His David is the most famous statue in the world. As an architect, he was a genius. He built parts of St. Peter's Basilica. And as a painter, Michelangelo painted the ceiling of the Sistine Chapel. The creation of Adam. The spark of life leaps from God to Adam. One of the most famous paintings in the world. Yes, it is. Does Vatican City have an animal on its coat of arms? No. And the Pope? Every pope has his own emblem, but the new one doesn't have an animal. You don't seem to like the new Pope. It's too early to say. But who's fit to hold the candle to John the 23rd? Il Papa Buono, as we used to call him. The good Pope. He just died recently. What was his heraldic animal? He was a lion, and so was his heraldic animal. Madre For mía, a con rebuscado, Catholic, Buonarroti's Adam could be a rebuscadísimo, de mnemonic for the verdad. lion. Pope John XXIII was elected in the Sistine Chapel like every other pope. I just need one more animal. I'm gonna go have a look around. All right. Y se la ha contado al otro, ¿no? Necesito un animal más. Y yo, ¿para qué? No es cosas mías. Mi colección de cromos. Animales peligrosos. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Sí. Pues si solamente le falta uno... Mira a ver si puedes directamente ya. Yo creo que se refiere al águila, ¿sabes? Cuando te apuestas tú, que se refiere a lo de Estados Unidos. Al Guernica. Porque como no se lo dan como hecho, dudan. Entonces... Pero bueno, vamos a probar. Súper rebuscado, tío. Totalmente. No. Pues no. No. Dr. Gebhardt? Yes? I was talking to the captain. He didn't look well. Is he sick? I am sure you will understand that I cannot discuss the medical history of one of my patients with you. Why? Do you think I'm too stupid? I didn't mean that. It is a matter of confidentiality. I asked whether the captain is ill and you called him one of my patients. Haven't you already answered my question? What do you want? I ought to be going. Thank God. Bueno, pues lo está tratando. Da la sensación que es con estos con los que tenemos que... The less I have to do with her, the better. Best if she doesn't even remember that I exist. Although, based on her alcohol consumption, I don't really think I have to worry about that. The lady is not a fan of I shouldn't... Vale, pues... Mira, a ver, baja directamente a ver. Porque a lo mejor... Yo qué sé. Algo que sea religioso, pues... la revista ya no la podemos usar. Mira, a ver si no me la deja. Aquí no podemos ir, aquí tampoco, aquí tampoco. Subir las escaleras y punto. Nada. Examinar el cartel. Espérate, no hemos terminado. Okay. The coat of arms of New York City is on the poster. Qué casualidad. There's the obligatory eagle. That can't be it, since there's no eagle on the lock. But look here. How cute. There are 2 beavers posing on the New York City emblem. Guernica equals New York equals beaver. That's it. 3 animals are all I need. I can guess the 4th. But I could try to find the 4th symbol anyway, just to be sure. No queremos averiguar más. Vamos a probar ya. Bueno, espérate, que lo mismo no me deja, ¿eh? Sí, te va a dejar. Debería. Sí, esto es en plan como un reto, ¿no? Como en plan, Sí, ¿quieres? pues déjate de retos. Como si vos querés, lo buscas.
Déjate de retos que para dármelo todo hecho y para ser todo rebuscado, déjate. Súper rebuscado, sí. Que al final lo hace, sí, es lo que dices tú, lo hace todo. Nosotros simplemente tenemos que buscar la persona con quien tenemos que hablar. Que hay momentos en los cuales interactúas con una y en otros momentos que esa misma persona no puedes interactuar. O sea, es simplemente eso y ya está. Pero tú no deduces nada. Un juego de detectives lo que hay que intentar es que el jugador deduzca algo, no el personaje, que el personaje está o sea, no por líneas de diálogo que tiene encriptada el personaje, sino que quien deduzcamos seamos nosotros. Oh my god. Baroness von Tribbets? Are you okay? Hello? Baroness? Hello? Bueno, pues espérate. Vale. Por eso no pudo robar el de este. A deal. What happened? The Baroness. Blood everywhere. But who? I don't know. Inch? That doesn't make any sense. Amigo. Por eso este estaba aquí arriba. Efectivamente. Don't move. Zellner, up here. We've got our shadow. How are you? I do nothing. Me crew. Sure you are. What are you doing here? Just fresh air. Sure. You just wanted to get a breath of fresh air. Mira, está el médico. Que es el que se la cargó. Look who we have here. Well, if that's not our shadow. And our stowaway. Were you recently traveling via trunk? Nothing. He claims to be part of the crew. Just wanted to get some fresh air. Oh, sure. And you obviously didn't attack me either, did you? The Baroness won't open her door, sir. Understood. Take him to the detention cell, Robert. We'll talk later, my friend. Pues es que de verdad, en un momento así, tú fíjate lo que estás escuchando de música. O sea, es que, en fin. What is? Did nothing. Inspector Legrand thinks otherwise. Move. But I have... Gunshot. I know that. Get moving. Into the cell. Ah.